Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero, gracias por tomarse la noche de venir aquí. Ya sé que esos puntos son muy buenos para certificación también. Entonces, lo más importante de esta plática que quiero dar el día de hoy es un poquito más acerca de casos clínicos de dermatitis atópica, que es lo que deben de ver en su práctica diaria muchísimos de estos casos. Entonces, como bien lo dice el doctor, tenemos un grave problema tanto desde que les enseñamos a los alumnos en medicina la parte dermatológica. Si bien les va, lo ven una vez a la semana durante un semestre y nunca más lo vuelven a ver. Cuando hicimos pediatría, nosotros rotamos en dermatología pediátrica un mes de la rotación, entonces la verdad es que todo eso se queda muy corto y afortunadamente, como bien lo dice el doctor, todo el mundo le tiene miedo a las ronchas y pues por eso me mandan mucho las interconsultas. Entonces me gusta mucho este tema. Además yo creo que es uno de los temas en los cuales he tenido que leer más, porque a pesar de que sea tan común y tan frecuente la dermatitis atópica, es difícil luego de entenderla. Y les voy a hacer diferentes casos clínicos que me gustaría también que ustedes me apoyen. La verdad es que esta plática, una de las cosas que me gusta es que es un poquito interactiva. Entonces les voy a ir preguntando cosas, no pasa nada si no se lo saben o si tienen otro tipo de pensamiento en cuanto a lo que ustedes hacen en la clínica, pero eso también a mí me retroalimenta un poquito para saber más en qué me puedo estar metiendo un poquito más en tratamientos y diagnósticos. Siguiente, por favor. Lo primero que hay que recordar es de dónde viene la palabra atopia. Es algo que quiere decir en el griego raro o inusual. En 1892 Bersnier lo asoció con rinitis alérgica y asma. Fue cambiando un poquito la historia. Para 1900 Perry metió la palabra atopia, en la cual incluía el asma, la rinitis alérgica y el eczema atópico, que si bien recuerdan, antes no se llamaba eczema atópico ni dermatitis atópica, se llamaba neurodermatitis, porque todo el mundo creía que estaba asociado a problemas neurológicos. Todo eso fue cambiando poco a poquito hasta 1930, que Hirsch y Sulzberger ya le dieron el nombre bien de dermatitis atópica, pero de todos modos neurodermatitis quedó como un término que usaban hasta los 80s, principios de los 90s. Y para 1980, exactamente fue en 1981 que los doctores John Hannepin y el doctor Rashka hicieron los criterios diagnósticos, que son los que más conocemos. En 1994 la Unión Europea hizo un consenso en el cual vieron nuevos criterios modificados, los cuales son validados, y estas son las dos formas en las que vamos a hacer un diagnóstico de dermatitis atópica, ya sea por los criterios de Hannepin y Rashka o por los de la Asociación Europea, que las vamos a ver más adelante. Hay que recordar, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recalcitrante. Esto es muy importante que siempre le digamos a los pacientes, bueno, más bien a los papás, porque los pacientes luego no nos entienden, están muy chiquitos. Es decirles, este es un problema que va a tener el niño probablemente durante toda su vida, o al menos cuando son pequeñitos lo van a estar pasando de forma en brotes, ¿vale? Está relacionada con otras enfermedades atópicas, como ustedes lo saben. Esta es la tríada característica de dermatitis atópica, rinitis alérgica y después se vuelve asma, que es la marcha atópica. En esa marcha atópica también lo que podemos tener es alteraciones gastrointestinales, como algunos tipos de alergias alimentarias o intolerancias alimentarias. La mayoría de las veces lo vamos a ver en niños. El 2% de los adultos, de los pacientes que tienen dermatitis atópica la pueden presentar después de los 20 años. Entonces, tampoco es raro hacer un diagnóstico nuevo de dermatitis atópica en un adulto. Tiene una variabilidad clínica que también vamos a ir viendo poco a poquito. Y lo que sí quiero que nos quedemos muy bien en la cabeza es, si el paciente tiene comezón, tiene lesiones que vienen en brotes y tiene esta morfología y distribución característica, pensemos en dermatitis atópica. Aunque veamos los otros dos puntos, que sea en brotes y tenga alguna morfología característica, pero no hay prurito, no va a ser dermatitis atópica. Siguiente. Además, esto nos va a llevar a la tendencia a sobreinfectar al paciente. Ahorita vamos a ir viendo algunas otras imágenes, el por qué el paciente se sobreinfecta y por qué con muchas de las cosas que luego hacemos en nuestro cuidado diario de la piel, empeoramos este proceso de infección del paciente. Se le considera una genodermatosis. Como todos ustedes saben, las genodermatosis son enfermedades mediadas genéticamente, los cuales van a salir a la luz también por todo lo que estamos teniendo en el medio ambiente y la alimentación que tenemos. Sobre todo si nuestros papás, si uno de nuestros papás tuvo dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma,
mi hijo va a tener un promedio de un 25% de tener dermatitis atópica. Si los dos papás lo tuvieron, sube hasta un 70-80%. Entonces ahí tenemos que ir viendo cómo estuvo el paciente, por eso también es parte de la historia clínica. Tiene su localización característica, regrésale por favor. Y el 30% de los pacientes maltratados en una dermatitis atópica pueden llegar a presentar asma. Siguiente por favor. Vamos a ver que en el mundo va a ser entre un 5 y un 20%. Esta es una analítica que se hizo aproximadamente en el año 2007, entonces va ido cambiando. Ahorita se cree que ya está cercano de un 30% la dermatitis atópica, sobre todo en menores de 5 años. O sea, 1 de cada 3 niños tiene un tipo de dermatitis atópica. Lo más probable es que sea leve, pero va a estar afectando. La prevalencia en México, solo hay un estudio que se hizo en el Centro Dermatológico Pascua, pero eso fue en 1997, que decía que entre un 13 y un 17% probablemente tenían dermatitis atópica. Y como saben, el problema de las estadísticas en México, como en cualquier otra patología, es que nadie le crea lo que escribimos los mexicanos y ni siquiera lo seguimos escribiendo. Y en este mismo artículo del 2007 vimos que 17.8 millones de personas viven con dermatitis atópica. Hay muchos otros estudios que también demuestran que la cantidad de dinero que se gasta en dermatitis atópica es semejante a la que se gasta en pacientes con diabetes. Entonces es un gasto muy alto. Y el otro problema es que el gasto que se tiene, sobre todo en salud pública, no es directamente para la dermatitis atópica, más bien el papá lo tiene que solventar porque no es una enfermedad que el sector salud le dé importancia. Entonces todo eso lo tiene que estar pagando el papá la mayoría de las veces. Esto es lo que van a ver casi siempre en las pláticas de dermatitis atópica. Se va a explicar de una forma muy sencilla qué es la dermatitis atópica. Nosotros tenemos nuestra piel como si fuera un muro de ladrillos. Estos ladrillos son los queratinocitos y todo el cemento es el factor demoliente natural, son las ceramidas, es todo este efectos antimicrobianos que tienen todos los péptidos antimicrobianos. En un paciente que tiene dermatitis atópica, lógicamente estos queratinocitos están afectados porque todo lo que viene alrededor está afectado. Principalmente acuérdense que son ceramidas, la filagrina es el número 1 que está afectando a estos pacientes. Y esto va a hacer que si nosotros quisiéramos, una bacteria o algo quisiera penetrar, en esta piel no le pasa gran cosa, no hay forma de que entre, pero en esta cualquier cosa puede entrar y es mucho más fácil que se empiece a lastimar. Siguiente. La forma difícil de ver la dermatitis atópica es esta, en la cual podemos ver de este lado que la dermatitis atópica es una piel completamente sana. Los pacientes que tienen una dermatitis atópica están en este lado. Aquí podemos ver que sí hay células inflamatorias, pero es lo normal, es lo que tenemos que tener en el cuerpo para defendernos de los agentes extraños. Pero un paciente con dermatitis atópica tiene alteraciones entre los semidesmosomas y los desmosomas que van entre los queratinocitos. Va a ser más fácil que entre cualquier péptido antimicrobiano, antígenos, anticuerpos, y esto produzca una reacción de linfocitos TH, principalmente los tipo 2, que es la expresión más alta que tienen los pacientes con dermatitis atópica. Antes se creía que era exclusivamente TH2, ahora se sabe que es TH2, TH22, TH17. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vamos a tener elevados son interleucina 3, 4, 5, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, entre otras. Vean cómo aquí se encuentra una lesión en un paciente con dermatitis atópica sin lesiones. Cuando tiene lesiones agudas, el TH2 se exagera mucho más todavía para empezar a atacar todo lo que está llegando a esta piel. Y en una piel que ya es de lesiones crónicas, nos cambia toda esta respuesta TH2 a una TH1 y a una TH17. Entonces vamos a tener que seguir valorando al paciente cada vez, porque la forma de atacarlo cada vez va a ser distinta dependiendo en qué momento esté el paciente. Este artículo a mí me encantó, salió en el Lancet en el 2015, en el cual decía, ok, nosotros estamos dando tratamiento para que nuestros pacientes, si te estorbo me avisas porque creo que hoy te tapo todo, que nuestros pacientes les decimos, ustedes van a tener una piel completamente normal. Y la verdad es que no. Este es un paciente que tiene una piel sana y en un fototipo exactamente igual vieron el paciente que tenía piel atópica. Si ustedes hacen
una comparación de estos dos, sí se pueden dar cuenta que de todos modos hay algún patrón inflamatorio en esta piel que puede empezar a afectar al paciente. O sea, en algún momento esto va a exagerar, va a haber una mayor cantidad de interleucinas y va a producir un brote agudo, una etapa subaguda o la etapa crónica donde ya está la comezón impresionante y ya se está engrosando la piel. Entonces, para que no digamos también al paciente que va a llegar a tener una piel completamente normal, sino más bien tratar de evitar los brotes que tiene el paciente. Vamos a empezar con los casos clínicos, ya más o menos que estemos todos en el mismo canal. Este es un paciente femenino de 16 años, siempre ha tenido la piel muy seca, el pediatra le ha mandado diferentes tratamientos emolientes y cuidados de la piel sin alguna mejoría evidente. El diagnóstico que le ha dado el pediatra siempre ha sido de dermatitis atópica. Vean la imagen, ustedes pueden ver, ahí hay un engrosamiento de la piel, hay una xerosis muy importante en el paciente, pero algo que si se pueden ustedes dar cuenta, la piel de la paciente está toda igualita. No hay algo así tan inflamatorio en esta piel. O sea, llama un poquito la atención que sí se ve este cuadriculado exagerado de la piel, de todos estos pliegues losángicos, pero no hay lesiones tan inflamatorias. Siguiente. Vamos a empezar por acá. No importa, aquí se puede adivinar. Es como los exámenes de la escuela. Cuando no sabías, le ponías una y salgo a ver si sale. Tienes 25% de atinado. ¿Cuál de estos genes de dermatitis atópica puede estar afectando a este paciente? La 3, el SPRR. ¿Alguien tiene alguna otra? ¿No se les ocurre? La 2. La 2 es el STING5. Muy bien, siguiente. En la epigenética nos va a explicar nuestros problemas genéticos por los cuales sobresalen directamente hacia la piel, y lo que vamos a encontrar alterado en los pacientes con dermatitis atópica son muchos genes. Hay 150 diferentes genes asociados a la dermatitis atópica, de los cuales los 4 que les puse, los 4 tienen que ver con la dermatitis atópica. Entonces la respuesta no estaba incorrecta, estaba bien, igual del 2. Pero como les decía, lo principal que está afectando al más o menos el 50% de los pacientes con dermatitis atópica es el gen de la filagrina. El gen de la filagrina hace una disminución de las ceramidas, esta misma filagrina y los péptidos antimicrobianos, lo que hace que nuestro paciente tenga esta tendencia a la sobreinfección. En estos constituye los granos de quelatoyalina, que se acuerdan que están en la tercera capa de la epidermis, y nos da el 50% de los casos de dermatitis atópica moderada a severa. El caso de nuestro paciente, esta paciente tenía una alteración en el gen de filagrina 1, pero ella no tenía dermatitis atópica, tenía ictiosis vulgar, ¿vale? Eso es bien importante porque los pacientes se confunden muchísimo. Muchos de estos pacientes pueden tener ictiosis vulgar, además de tener la dermatitis atópica. Otro gen afectado, que bien lo dijo el doctor, es el gen STING5. Es otro de los que más lastiman a estos pacientes, y aquí regula la proteólisis en la diferenciación de queratinocitos. ¿Esto qué quiere decir? Hace que se destruya mucho más fácil la parte superior de la piel, por lo cual hace que tengan eritrodermia. Estos inhiben las calicreínas, lo cual va a aumentar los efectos inflamatorios de la piel. Y aquí pues ya me lo pasaron, pero bueno, otra enfermedad muy característica de la afección del SPING5 es el síndrome de Netterton. Son estos niños que nacen en eritrodermia completa, como pueden ver aquí en este pacientito. Esos pacientes así nacen y así se mantienen toda la vida, entonces hay que tener mucho cuidado. Otros genes es el SPRR y el de filagrina 2, que aquí lo que afectan principalmente son los lípidos de los cuerpos lamelares que se van a encontrar en los gránulos de queratoyalina. Siguiente. Diagnóstico y clasificación, como ya hemos hablado, el grupo de trabajo de la Gran Bretaña hizo unos cuantos de estos, en los cuales tenían sensibilidad y especificidad muy alta. Siguiente, por favor. En los cuales nos hablaba que, simplificando, son comezón más 3 de los siguientes: historia de asma o rinitis alérgica, historia de afección flexural, historia de piel seca generalizada en el último año, inicio de exantema antes de los 2 años de edad y dermatitis flexural visible dependiendo la edad. No son los que más me gustan a mí para hacer un diagnóstico de dermatitis atópica, pero si los tienen es muy fácil hacer el diagnóstico. El problema es, por ejemplo, si el niño,
no tuvo dermatitis atópica antes de los 2 años de edad, pues vamos a perder 1. O al contrario, empezaron muy tempranamente y muchos en el último año no lo van a tener. Entonces, ahí no me gusta tanto. Los que me gustan son los más frecuentes, que son los criterios de Hamilton y Rashka, en los cuales vamos a tener criterios mayores, criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, esto es súper fácil. El paciente que cumpla con esto, no hay para dónde hacernos mucho de esto. Tienen comezón, distribución y morfología típica dependiendo la edad. Acuérdense que se divide principalmente en 3, en la etapa infantil, en la etapa neonatal, en la infantil y en la del adulto. En la etapa neonatal, que más o menos se maneja durante los 2 primeros años, son lesiones que vamos a tener en las mejillas y en las zonas de extensión. Ya en la infantil es la más típica y la más característica, en la cual lo que vamos a encontrar son las zonas de flexurales, son las más afectadas, y la del adulto, que las lesiones que va a tener estos pacientes ya son muy características y solo son como en una zona específica. Siguiente. Y los criterios menores van a ser todos estos, que ahorita se los pregunto en la siguiente, a ver quién se lo sabe todo. ¿No es cierto? Eso no. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de los criterios menores? Muchos de estos criterios lo puede presentar cualquier paciente con otro tipo de patologías. Entonces, los más característicos son, ¿le das un clic por favor? Es la hiperlinearidad palmar o plantar. Esto lo va a tener también seguramente alguno de los papás. La siguiente. El doble pliegue de Denny Morgan, que es mucho más conocido en rinitis alérgica, o sea, no es algo tan específico de dermatitis atópica, pero también puede ayudarnos a sospecharlo. Siguiente. Eczema de pezón. Ese sí casi podría ser patognomónico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo ponen como los criterios mayores? Pues porque muy pocos pacientes van a tener eczema de pezón. Cuando ustedes vean en un niño un eczema de pezón, piensen en dermatitis atópica. Si ya lo ven en una adolescentita o algo así, piensen que a lo mejor es una dermatitis por contacto, ahí sí ya es otra cosa. Y si lo ven en adultos, piensen en un tumor, entonces ahí es otra cosa. Y el siguiente, por favor. Este es un signo bastante característico también en los pacientes con dermatitis atópica. Si alguien se sabe el nombre de ese signo, se gana... ¿Qué se ganará? Un vaso de vino, pues. ¿Nadie se lo sabe? Se llama signo de Hedgehog. Este signo de Hedgehog es la pérdida del tercio distal de la ceja, justamente porque se están rascando todo el tiempo así. Y el paciente, por tanta comezón que presentan, hacen el doble pliegue de Denny Morgan y pierden la ceja. ¿Vale? Siguiente. Para el tratamiento, lógicamente lo que tenemos que manejar con nuestros pacientes más que nada son los cuidados generales. Posteriormente son los medicamentos tópicos y después nos vamos a ir a medicamentos sistémicos, que esto no siempre es tan bueno llegar a esto. En cuidados generales, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuántas veces al día recomienda usted el baño? Pues 1 o 2. ¿Cuántas veces le recomienda al paciente con dermatitis atópica? 1 vez al día. 1 vez al día. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? 1 vez al día. 2 veces al día. No hay un estándar. No hay un estándar de frecuencia y duración, exactamente. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Miren, 1. El consenso coreano y la Academia Europea de Dermatología y Venerología dice que diario, pero no más de 5 a 10 minutos. Siguiente. La mayoría te dicen que no hay un estándar de frecuencia. Ustedes ven las guías de la Academia Americana de Dermatología, el Consenso y Conferencia Italianos del 2016. No les dicen cuánto ni cómo. ¿Por qué pasa esto? No es lo mismo el paciente que ven los noruegos que el paciente que vemos nosotros en México. Y ni siquiera es lo mismo el paciente que yo veo en Puebla que el que ustedes ven aquí en Jalapa. ¿Por qué? Por el clima. Muchas veces si tenemos un clima húmedo, muy caluroso, el paciente se debe de bañar más de 2 veces al día o 2 veces al menos, una con jabón y la otra simplemente para enjuagar todo el sudor, que el sudor es algo que los irrita muchísimo. Si tú le dices eso a un paciente que está en un clima muy frío, bañalo 2 o 3 veces al día, se me va a secar de más. Entonces hay muchos pros y contras también del baño continuo. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo,
Hay los que dicen, los mecanismos que me mejoran que se bañe el niño. La mayoría que aumenta la difusión de agua, hidratación, mantiene la penetración de los tratamientos, que mantiene la maduración del estrato córneo y la descamación y la remoción de bacterias. Acuérdense que eso también es bien importante. El paciente que se está sobreinfectando, también hay que ver si sí lo están bañando, porque muchas veces los papás dicen, es que está bien lastimado y no lo quiero bañar. Entonces, pues ahí sale peor, es un círculo vicioso. Acuérdense que el baño tiene un propósito higiénico también en los pacientes. Pero, ¿qué pasa? También hay mecanismos de exacerbación, la dilución del factor emoliente natural, que permite que penetren más los irritantes, la alteración de la ultraestructura del estrato córneo y los cambios potenciales en el pH. Por eso también es bien importante qué tipo de jabón se vaya a utilizar. Siguiente. Entonces, muchas de estas... de las siguientes diapositivas, lo que van a tener del lado, para ustedes del lado superior derecho, van a tener los niveles de evidencia que hay para cada una de estos cuidados que se pueden tener o de los tratamientos. El baño diario cada tercer día, el uso de agua tibia, el agua caliente no se les recomienda, porque acuérdense que también al momento de que se evapora esa misma agua, se va a llevar las pocas ceramidas que produce el paciente, entonces tengan mucho cuidado. No hay que tallar la piel, nadie. No nada más los niños con dermatitis atópica, nadie se debe tallar la piel, nadie. Los abuelitos les fascina que nos dieran unas talladotas, pero lo único que hace eso es quitarnos la grasa que nosotros estamos produciendo. Y como les decía, no hay restricciones en cuanto al tiempo del baño, y esto es muy controversial. Les digo, hay guías que dicen de 5 a 10 minutos, pero hay otras que dicen no pasa nada. Yo lo que he visto en mi práctica clínica es, si al paciente le gusta bañarse, déjenlo que se bañe. ¿Por qué? Porque al momento de estar en el agua sería ilógico pensar que se van a deshidratar por estar más en el agua. Al contrario, se hidratan bien, pero el momento en el que nosotros ponemos el jabón es en el que me va a afectar más al paciente. Si yo lo pongo al inicio del baño, lógicamente, aunque sea un jabón que no tenga sosa cáustica, de todos modos me va a irritar. Si el niño quiere estar 10, 15 minutos en el agua, lo dejan, al final del baño le ponen su jaboncito y listo, va para afuera. Eso es muy bueno para el niño. Siguiente. ¿Qué tipo de limpiador es el que recomienda? Neutro. Jabón neutro. Usted ya conoce. Que merezca, no el neutro, ¿no? Puede ser de líquido, líquido. Yo también opino jabón neutro. Jabón neutro. Bien. Neutro. A ver, levante la mano los neutros. Levante la mano los que dicen que sí neutro. Sin miedo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo bien importante. Por ejemplo, si están pensando que el jabón neutro nos va a ayudar, ¿cuál es el pH normal de la piel, doctor? ¿Se acuerdan? Jabón de avena. ¿Qué pH tiene el jabón de avena? Es alcalino, exactamente. ¿Cuál es el pH normal de la piel? Perfecto, el pH normal de la piel va de entre 3.5 a 5. Acuérdate que nosotros tenemos una piel ácida. El único pacientito que tiene una piel neutra es el recién nacido. Y este pH cambia a las primeras 3 semanas. Entonces, en cuanto a jabón neutro, jabón líquido, Sindet en barra, Sindet en líquido, los que más se recomiendan son los jabones Sindet. Los Sindet son los nuevos jabones inteligentes que les llaman, que son jabones, para que se acuerden, Sindet es de Synthetic Detergent, pero yo me acuerdo como sin detergente, está facilísimo acordarse de sin detergente. Entonces no tiene sosa cáustica, la sosa cáustica también es alcalina, entonces cambiamos el pH en muchos de estos pacientes. Siguiente. Entonces, el lavado de la piel con ese propósito higiénico elimina costras, escamas y disminuye colonización de Staphylococcus aureus. Entonces, lo que vamos a tener es un pH ácido. Si nosotros tenemos un Sindet que está cercano al 5, vamos a mantener el crecimiento de la microflora cutánea de forma normal. Si nosotros hacemos que llegue a 7 o más, disminuye la función de las proteasas. Al disminuir función de proteasas, vamos a hacer que crezcan más estafilococcus, streptococos y especies de malacesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con seguirles recomendando a los pacientes jabones neutros. Algo importante, estos jabones deben ser hipoalergénicos, libres de fragancias y que disminuyan la severidad de las lesiones.
mantienen muy bien la hidratación, porque ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los jabones, sobre todo con sosa cáustica? Lo que hacen es saponificación de las grasas, lo que buscan es romper la grasa para limpiar. Si nosotros le rompemos la grasa al paciente con dermatitis atópica, lo irritamos mucho más. Siguiente. Emolientes. ¿Cuál emoliente? No sé si se alcanza a ver bien la letra, ¿no? ¿Verdad? Colorantes naturales. Okay. 1. Blanco sin perfume ni parabenos. 2. Cualquiera que tenga la mano sin importar el color y el olor. 3. Con ceramidas. O 4. Con aceites naturales. ¿Y cada cuándo se lo recomiendan al paciente? ¿Cuántas veces al día? Una vez al día. Una. Cuantas veces sea necesario, me parece excelente. Muy bien. Algo bien importante es ¿qué emoliente vamos a usar con nuestro paciente? Siguiente, por favor. El emoliente se debe de utilizar todo el tiempo en los pacientes con dermatitis atópica, tengan o no tengan lesiones activas. Se debe utilizar varias veces al día. Las guías clínicas, sobre todo las americanas, dicen que solamente 2 veces al día es suficiente. Yo no tengo ningún paciente que con 2 veces al día con dermatitis atópica le vaya bien. Tiene que usarlo 4 a 6 veces al día, si no es que hasta más. Retienen y evitan la pérdida transepidérmica de agua. Muchos de los nuevos emolientes ya tienen ceramidas o enantramidas, y eso es lo que los hacen también los nuevos emolientes inteligentes. Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el que le vamos a recomendar a nuestro paciente? Eso es súper complicado. ¿Por qué? Hay tantas marcas, hay tantos precios, hay muchas cosas que hay que ver con los pacientes. Todos tienen pros y contras. Hay niños que me van a tolerar muy bien el más barato que encontremos, sea blanco sin perfume, y hay quienes le das el más caro, el que te dijeron que tenía la mejor de las ceramidas, que te hacía la piel exactamente igual, que te componía el problema de las ceramidas y que solo ese lo necesitaba solamente 2 veces al día, y le cae horrible al paciente. O sea, todo pasa. ¿Cómo elegirlo? Hay algo que se llama técnica de medicación intraindividuo. ¿Esto qué quiere decir? Yo agarro 2 cremas y agarro al mismo niño. Le pongo la mitad de la crema de un lado y la mitad de la crema del otro lado. El niño te va a decir cuál le gustó. Ya con eso se la sigues poniendo. Pero esto es lo más importante. Cuidado de ponerlo en mal momento. ¿Quién de ustedes ha visto un paciente con dermatitis atópica que le mandó una crema que ya ha utilizado 20 niños diferentes, les ha ido súper bien, pero ese niño dice, me ardió horrible? Yo creo que todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Seguramente a ese niño le pusieron la crema en el momento que tenía un brote muy intenso y lógicamente no lo va a tolerar. Y dice la mamá, es que esta crema le cayó súper